saludo grande a todas las personas que nos están viendo por la internet, a mis hermanos que están aquí. Como les decía, para mí es un grande privilegio pues poder predicar la palabra del Señor. Yo creo que pocos, o no sé si muchos, tienen ese privilegio y además esa alegría de poder tener un micrófono en la mano, pero más que un micrófono, la palabra del Señor en la mano para dársela a conocer a otros. Entonces quiero que en esta noche, antes de comenzar a buscar textos bíblicos, porque igual casi las pocas veces que el Señor me ha permitido predicar me gusta darle un corredito por la Biblia, así recorrer un poquito más la Biblia. Hoy lo vamos a hacer en el Nuevo Testamento. Vamos a caminar un poquito así por todo lo que es Mateo, lo que es Romanos, un poquito vamos a caminar por la Biblia para llegar a un solo fin. Entonces, antes de comenzar, quiero hacer unas preguntas a mis hermanos que están acá y a los que están viéndonos por la internet. Y la primera pregunta es, ¿usted es feliz? Pastor dijo con energía, y los otros lo dudaron un poco. Ok, entonces va a ser la segunda pregunta, que es muy parecida a la primera. En momentos de dificultad y bendición, ¿usted es feliz? ¿O solo cuando está en bendición usted es feliz? Eso es lo que nosotros decimos. De dientes para afuera en ocasiones lo decimos. También lo digo por mí. Créanme que esto que estoy predicando hoy no lo digo porque yo lo estoy viendo en hoy también me estoy predicando a mí mismo, y creo que eso es lo que tenemos que tener claro. Cuando uno predica también para uno mismo. Entonces, ya ustedes me respondieron, sí, yo soy feliz. Y ya me respondieron, sí, en tribulación y en momentos de bendición soy feliz. Pero ¿por qué este joven está haciendo esas preguntas de que si soy feliz o no soy feliz? Muy simple. Porque quiero que en esta cita me acompañen a Romanos 12:12. Y de aquí en adelante no les voy a pedir que me acompañen porque voy a recorrer un poco la Biblia. Entonces, vamos a Romanos 12:12 y dice la palabra del Señor así. Gozosos, en otras versiones dice alegrados, o alégrense en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Les repito el texto bíblico para los que están en internet, Romanos 12:12, y dice así: gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Ahora, ¿por qué razón voy a esto? Quiero hablarles de un personaje de la Biblia que ustedes muy bien conocen y el cual es el coautor, por decirlo así, porque no es el autor, porque el autor realmente es el Señor, de las cartas del Nuevo Testamento. Estamos hablando de Pablo. Ustedes bien conocen que Pablo era, cuando se llamaba Saulo de Tarso, era un fiel perseguidor de la iglesia. Hoy estamos hablando con la hermana Vicky, me instruyó un poco más. Era un hombre que era apasionado por perseguir la iglesia cristiana, pero porque estaba apasionado por la ley judía. ¿No es así? Él realmente estaba apasionado por su ley. Él conocía al derecho y al revés la ley. Era un tipo duro. Era muy entendido, muy conocido. Y por esa misma razón, porque conocía la ley al derecho y al revés, y conocía toda la cultura judía, él se daba el lujo de perseguir cristianos. Porque como me decía la hermana Vicky, ¿cómo es esto que van a irrespetar a mi Señor estos blasfemos? Literalmente para Pablo eran blasfemos ellos, o nosotros éramos unos blasfemos. Él un día tuvo un encuentro con el Señor y fue cuando quedó 3 días ciego y después milagrosamente fue sanado. Pero más que eso, fue que después de que él aceptó al Señor, de pasar a ser un perseguidor, pasó a ser un perseguido. Y bien sabemos que Pablo era un señor duro, un hombre radical, tanto cuando no era cristiano como cuando era cristiano. Pablo era muy radical. Y cuando él hablaba en las cartas paulinas, en las cartas que él escribía a los corintios, a Efesios, él no le hablaba con mimadas. Y me disculpa un poco, él no le hablaba con bobadas a la gente. Él iba al grano y exhortaba a la iglesia y regañaba a la iglesia. Mientras él llegaba, y cuando él llegaba ya, aún peor. Por eso fue que la iglesia de Corintios tendió a levantarse contra él, intentó levantarse contra él. No, casi no lo reconocen como un profeta del Señor, como un apóstol. Por esa misma razón. Porque, seamos claros, ¿a qué persona nos gusta que nos regañe? A ninguno. Pero Pablo hacía eso. Entonces este tipo era un hombre muy radical, pero al mismo tiempo era un hombre perseguido.
Fue un hombre que fue apedreado, fue un hombre que fue echado, una vez fue bajado por los muros, no me acuerdo ahorita el nombre de qué ciudad, pero él fue sacado en un canasto por una ciudad porque lo iban a matar. Fue apedreado, le decía la hermana Vicky, es de los pocos apedreados que sobreviven en la Biblia, porque casi todos los que eran apedreados sobrevivían, bueno, aparte de María Magdalena, ¿no?, que fue rescatada por el Señor, pero él fue apedreado. Él alcanzó a recibir sus cuantos pedradones. Yo imagino que él tuvo que haber quedado vuelto nada. Estuvo en la cárcel cientos de veces. Me dice la hermana Vicky que él quedó atado de manos. Pero había una virtud en Pablo. ¿Y saben cuál era esa virtud de Pablo? Bueno, eran dos virtudes, realmente. Aunque la primera van a decir que estoy loco, pero es la verdad. La primera virtud que tenía Pablo es que él sufría. Eso es una virtud, ¿sabían eso? Es un privilegio sufrir por la causa de Cristo. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Era una virtud que él tenía. Pero ante todo, pese a que Pablo era un hombre duro, pese a que Pablo era un hombre radical, era un hombre feliz. Un hombre alegre. Él se alegraba. ¿Y por qué razón él se alegraba? Ya vamos para allá. Entonces, como les decía, Pablo era un hombre realmente duro. Yo podría decir que yo me identifico también un poco con Pablo porque en ocasiones habemos personas que somos un poco duras de sentimientos, de emociones, no expresamos casi nuestras emociones y al tiempo somos muy duros, pero somos personas muy felices. Yo soy una persona muy feliz, tengo a mis pastores de testigos, tengo a la hermana Vicky, tengo muchos amigos, que yo soy una persona muy feliz, me gusta estar feliz, pese a que en ocasiones también soy duro y soy de pocas emociones. Y Pablo era un hombre igual, pero Pablo tenía una virtud, que era un hombre feliz, pese a que era perseguido, pese a que fue apedreado, pese a que estaba en la cárcel, él estaba feliz. Y entonces en esta ocasión quiero que ustedes ahora me acompañen a Romanos 15:13, ahí cerquita donde estábamos ahorita. Dice en Romanos 15:13: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Vuelvo y les leo. Romanos 15:13: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza en el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué razón les estoy leyendo todos estos textos bíblicos? Porque quiero decirles que ¿saben por qué Pablo era feliz? Porque Pablo tenía fe. Alegría es sinónimo de fe. Por eso yo les pregunté a ustedes, ¿ustedes son felices? ¿En tribulación y en bendición son felices? Porque es que nosotros somos felices simplemente cuando estamos bendecidos. Yo le coloqué un ejemplo a la hermana Vicky. ¿Qué pasaría si un rico, un hombre muy rico, siendo un verdadero cristiano, quedara en la quiebra? ¿Ustedes saben qué pasaría con ese hombre? Ese hombre inmediatamente glorificaría al Señor y se alegraría, estaría feliz, lleno de alegría. ¿Por qué? Porque reconoce y tiene claro lo que es el Evangelio. Pablo todos los días sufría, Pablo todos los días padecía, pero él en todas sus cartas le decía a la iglesia: alégrense. Es decir, tengan fe, alégrense en el Señor. Por eso, fe es igual que alegría. Porque cuando usted tiene fe, se alegra en el Señor. Entonces, si nosotros decimos que tenemos fe, ¿por qué cuando pasamos tribulación la gente nos ve y se dan cuenta que estamos en tribulación? Yo me hago esa pregunta. O es porque yo soy muy guapachoso, no sé. Pero cuando nosotros tenemos fe, andamos felices. No estoy diciendo que seamos payasos, ni que vivamos el síndrome del payaso, sino que seamos alegres. Un payaso es feliz por fuera e infeliz por dentro. El cristiano es feliz por fuera y feliz por dentro, medio que esté pasando la tribulación. Porque la Biblia dice, no me sé bien el texto, pero se lo parafraseo, que cuando tú encuentras consolación en el Dios de la consolación, puedes consolar a otros pese a que estés en tribulación. Pero cuando tú estás en alegría, ¿cómo vas a dar la alegría a otros? Si tú no estás en alegría, no tienes fe, ¿cómo vas a animar a otros para que tengan fe y tengan alegría? ¿Cómo? Fe es igual que alegría. Por eso aquí lo está diciendo en Romanos 15:13:
y el Dios de esperanza os llene de todo gozo, que traducido sinónimo sería alegría, y paz en el creer. ¿En creer en quién? En creer en mi amigo, en creer en mi amiga, en creer en mi mamá, creer en Cristo. Y ahí está hablando la esperanza. Esperanza es sinónimo de fe, alegría es sinónimo de fe. Dios, el Dios de esperanza, os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder de vosotros. Yo creo que aquí es donde ustedes tenemos, o nosotros tenemos que empezar a cuestionar si realmente somos felices, si realmente estamos viviendo en fe. Eso significa fe. Yo les decía hoy lo pensaba hoy, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? ¿Es así? ¿Eso es fe? ¿Cierto que sí? Exacto. Yo se lo coloqué también un ejemplo a la hermana Vicky. Discúlpeme que no me tanto a la hermana Vicky, pues que con ella estábamos hablando el día de hoy. Usted va a tener certeza de algo que no ve. Usted se alegra con algo que no ve. Usted conoce al Señor Jesucristo, pero no lo ve. Y yo me alegro en eso. Y me alegro porque tengo convicción de que algún día va a venir. ¿Y por qué no alegrarme? ¿No es fe acaso eso? Entonces, si quieren, podemos también ahora irnos para 2 Corintios 8:2. Aquí podemos encontrar otro ejemplo de cómo Pablo era feliz en medio de la tribulación. Por eso les digo, si ustedes encuentran consolación en el Dios de la consolación, pueden consolar a otros, así ustedes estén en tribulación. Lo digo, por ejemplo, les voy a contar un pequeño testimonio, y es que cuando yo volví al Señor hace como 5 años, realmente a mí el Señor me llevó a vivir por fe. Él me habló a mí diciéndome: te voy a demostrar que yo realmente existo. Para esos tiempos yo me estaba apartando del Señor y yo llegué a un punto de ser casi ateo. Aunque el ateísmo yo puedo decir que no existe, pero hablemos en esos términos. Yo por un poco llego al ateísmo. Yo blasfemé contra el Señor y hablaba cosas y cosas, porque yo empecé a dejar de creer en el Señor. Y un día llegó y me dijo: voy a demostrarte que yo realmente existo. Y efectivamente empezó un proceso de 6 meses a demostrarme que Él existía. ¿Y saben cómo Él me demostró que existía? Me lo demostró por medio de la fe. Pasamos cientos de tribulaciones en mi familia. Mis padres casi se separan, mi hermana tuvo que pasar por ciertas situaciones. Yo en la presencia del Señor me doblegaba y le decía: Señor, yo no soporto más. Y el Señor simplemente me decía: tranquilo, yo estoy contigo, no temas, yo soy tu Dios. ¿Y sabe qué pasaba cuando yo oraba ante el Señor? ¿Saben cómo salía de mi cuarto? Se los puedo asegurar, me faltaba el brillo, pero salía casi como Moisés cuando bajó del monte. Salía lleno de alegría y de gozo en el Señor. ¿Y saben por qué? Porque tenía fe. Y mi mamá estaba en una crisis nerviosa muy tenaz. Ella no se le veía alegría, su rostro se envejeció. Mi mamá para ese tiempo parecía una mujer de 70 años. Y ella tiene 50. Y yo me acuerdo que una vez, cuando yo salí así tan feliz y estaba lleno de gozo, yo me paré frente a ella y le decía: mami, tranquilas, que las cosas. Pero yo era así, con una alegría de oreja a oreja. No podía quedar serio. Y no porque yo estuviera de payaso, es porque estaba lleno de la alegría, del gozo, porque creía en las cosas que Dios iba a hacer. Cuando tenemos fe nos alegramos, porque tenemos convicción en lo que no se ve. Y decía mi mamá, después de casi un mes volvió a sonreír. 15 días, mentiras, como 15 días por primera vez volvió a sonreír. Volvió a reír. ¿Por qué? Porque tuve el privilegio de consolarla en medio de mi tribulación, porque yo conté consolo en el Señor. Y la Biblia lo dice, y se lo repito por tercera vez: si tú buscas consuelo en el Dios de la consolación, puedes consolar a otros, así tú estés en tribulación. ¿Por qué? Porque tú estás en la paz y en la alegría del Señor. Entonces dice que aquí en 2 Corintios 8:2 dice así lo siguiente: que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundan en riquezas de su generosidad. Recordemos también que Pablo pasó por pobreza. Pablo tuvo que aguantar hambre. Él en ocasiones tenía que ponerse a hacer carpas para poder tener sustento. Pablo fue un gran misionero. No me identifico por los misioneros, sino por muchas cosas en cuanto a Pablo. Pero Pablo fue uno de los misioneros más importantes de la Biblia. Después del Señor Jesucristo, después de Abraham y después de Moisés.
contándolo en temas generacionales. Pero en temas de importancia, Pablo fue uno de los misioneros más importantes. Se puede decir que gracias a él también, hoy muchos de aquí conocemos el Evangelio. Por las marcas que él tuvo que llevar en su cuerpo, representando a Cristo, hoy se conoce el Evangelio. ¿Y qué pasó? Él se alegraba. En medio de su pobreza, se alegraba. ¿Por qué? Porque él tenía fe. Y le hablaba a Corintios, le hablaba a Efesios, le hablaba a Filipenses, alégrense en el Señor. ¿Y saben por qué él hacía eso? ¿Cómo yo voy a alegrar a alguien cuando estoy en medio de tremenda tribulación? Imagínese que usted esté metido en una cárcel, está amarrado de manos y pies. Ahí yo les pregunto, ¿ustedes serían felices? Así nos quedamos en silencio. Pablo lo era, porque él encontró la felicidad en la fe que él tenía en el Señor. Y le hablaba, y si ustedes buscan en las cartas paulinas, podemos resumir que Pablo todo el tiempo le decía a la iglesia de Corintios, a la iglesia de Efesios, a la iglesia de Filipenses, alégrense en el Señor, soportaos y avancen. Les repito, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo, abundancia de su gozo en medio de la tribulación. Entonces, ¿por qué cuando tenemos problemas? ¿Por qué cuando estamos en dificultades, todo el mundo se da cuenta que estamos en tribulación? Es lo mismo que cuando pasa con los fariseos cuando iban a ayuno o cuando estaban en el templo. Hacían un gran bullicio para que todo el mundo se diera cuenta de eso. Y luego le dice, cuando tú estés en ayuno, guarda silencio. Vístete, ponte bonito y sigue para adelante. Que nadie note que tú estás en ayuno, porque el que está en lo íntimo te va a resaltar en lo público. Y lo mismo pasaba con Pablo. Pablo, en medio de todo, él nunca estuvo triste. Yo puedo decir que nunca. Yo creo que obviamente como todo ser humano, él pasó sus tribulaciones, ese momento en que él entraba en crisis, porque hay una parte en la Biblia en que él dice que él perdió la esperanza de salir con vida. Y eso también está en 2 Corintios. Él casi perdió la esperanza de salir con vida de la opresión que él estaba teniendo, pero encontró consuelo en el Señor y volvió a tener fe y alegría y continuó. Creo que ahora vayamos a Filipenses, por favor, Filipenses 1:8. Esta es la carta de Pablo donde más habla de alegría, donde más se nombra alegría. Filipenses 1:8. Dice lo siguiente: estando persuadido de que el que comenzó, es 1:8, discúlpeme, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más. Discúlpeme, porque estoy donde no es, discúlpeme, 1:25, discúlpeme. Y confiado en esto, sé que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. ¿Y ustedes saben dónde estaba Pablo en esos momentos? La mayoría de las cartas que él escribió, él estaba en prisión. Y ustedes de pronto que han estudiado un poco la Biblia saben que es así. La mayoría de las cartas que él escribió, él estaba en prisión o él estaba huyendo. ¿Y cómo él habla de gozo? ¿Por qué él habla de alegría cuando tengo unos tipos detrás corriéndome a punto de matarme? ¿Cómo hablo de alegría o cómo hablo de gozo cuando tengo una manada de acreedores detrás mío? ¿Cómo hablo de alegría o de fe cuando tengo sobre mi cabeza o en un hospital a alguien enfermo? Y yo me pregunto por qué a veces nosotros llegamos a orar por un enfermo con cara de drama. Si el que estamos llevando es a Cristo Jesús. Y en ocasiones la alegría es contagiosa, hablándolo en unos términos más humanos. Yo soy una persona muy feliz, a mí el Señor me regaló el don de ser alegre. Y yo vivo siendo feliz. Es muy difícil verme a mí triste.
Y si lo estoy por un momento y se me acaba la tristeza. Por eso también me identifico con Pablo. Porque Pablo en medio de toda la tribulación era alegre. Y yo también aquí estoy viviendo tribulaciones. Pero estoy feliz. Y me paro aquí con alegría. Sé que mi pastor muchas veces se ha parado aquí con alegría pese a que ha tenido tribulaciones. Mi pastora sé que se ha parado aquí muchas veces a predicar pese a que ha tenido tribulaciones. ¿Y sabe por qué se paran con alegría acá? Porque tienen fe. Fe es sinónimo de alegría. Alegría es sinónimo de fe. Cuando usted tenga fe y hable a alguien de fe, y le hable a alguien de fe, muéstrelo y háblelo con alegría. No con tristeza en el rostro, si no está siendo hipócrita. Ahora quiero que me acompañen ahí en mismo Filipenses 3:1. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribirlos las mismas cosas y para vosotros es seguro. ¿Qué está diciendo Pablo? No me canso de repetir lo mismo. Alégrense en el Señor. Alégrense en el Señor. Lo que está diciendo en pocas palabras, está diciendo, descansen en el Señor, confíen en el Señor, crean en el Señor. Voy a colocar un ejemplo así. Abraham fue el padre de la fe, ¿no es verdad? Y él creyó en Dios. Y estuvo a punto de matar a su hijo. Yo creo que faltó un segundo para que le clavara una daga en el pecho a su hijo. En cuestión de segundos, ¿qué pasó con Abraham? Festejó. Hizo fiesta. De pronto no lo dice literalmente en la Biblia. Pero si el Señor le dio un cordero fue para que hiciera parranda. Yo hubiera hecho parranda. Literalmente, perdóname la palabra, pero es que es verdad. O sea, mi Dios y se coloque a mi hijo en un altar y sacrifíquelo, y a punto de matarlo, Dios me dice, hey, para ahí, mira, ahí está el cordero que tienes que crucificar. Yo paro a mi hijo y me pongo a danzar con él ahí. Y yo estoy seguro que Abraham hizo eso. Yo creo que el hijo brincó y danzó, llenos de alegría. ¿Por qué? Porque tuvo fe en Dios. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto. No, a mí no me es molesto el escribirles las mismas cosas. Pablo todo el tiempo, Pablo ya era intenso. Pablo todo el tiempo era alegres en el Señor, pero lo más bacano es que Pablo siempre decía, en medio de mi tribulación, yo estoy con ustedes y me alegro de que ustedes estén bien. Eso yo no lo he pensado y lo he dicho, pero ya aquí lo estoy diciendo en este momento. También fe es esperar que el otro esté bien, porque ustedes no están viendo lo que va a pasar. Van a tener convicción de que al otro le va a ir bien. Y esa también era una alegría de Pablo. Cuando Pablo no habla de su alegría propia, está hablando cuando no está hablando de la alegría de los demás, él está hablando de su alegría a través de los demás. En 2 de Corintios, creo que es en el capítulo 6, del 2 al 17, ahí habla la alegría de Pablo. Y así se titula esa cita, la alegría de Pablo. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué se titula así? No porque Pablo estuviera feliz, no, es porque la iglesia de Corintio sobresalió, salió adelante y él se alegró con eso. Nuestros pastores, los líderes de una iglesia, los líderes de las iglesias en el mundo, se alegran cuando la iglesia empieza a avanzar conforme a la voluntad del Señor. Y pese a que las iglesias en ocasiones no caminan, ellos siguen alegres y siguen confiando porque se llama fe en el Señor. Fe en Cristo Jesús. Yo les voy a colocar así unos ejemplos. ¿Ustedes creen que el Señor Jesucristo, cuando fue a sanar a este chico paralítico, él fue con cara de tristeza diciendo, ay, Dios mío, este muchacho está paralítico, ay, pobrecito? ¿Qué es lo que armábamos con la hermana Vicky? De una vez tenemos una visión errada de la fe. Ay, pobrecito, está paralítico, ay, qué pecado. Bueno, vamos a ver si el Señor el Señor lo sana. Estamos viendo, no está mal ver que esa persona está enferma,
pero verlo como el pobrecito que está enfermo. ¿Estamos dudando acaso de que Dios lo puede sanar? ¿Estamos dudando de que pronto fue Dios el que lo colocó ahí en esa invalidez? Y realmente fue así. ¿Por qué sabe por qué Dios lo colocó en esa invalidez? Para glorificarse Él. Y yo creo que el Señor Jesucristo no llegó, ay, pobrecito el muchacho, está inválido. Por el contrario, cuando rompieron el tejado del Señor Jesucristo, yo creo que el corazón le hizo así al Señor Jesucristo, ver la gallardía y la fe de esas personas. Y el Señor se alegró, estaba feliz. Y la Biblia lo dice. La Biblia habla de que el Señor se alegró, de que el Señor Jesucristo mismo tenía alegría. El Señor Jesucristo no era una persona amarga. Si Pablo habla de alegría es porque el Señor Jesucristo nos enseñó alegría, porque Él se entregó en alegría y amor en la cruz, porque creía en el Padre y creía lo que el Padre iba a hacer con Él, es decir, resucitarlo y glorificarlo. Por algo fue que el Señor no habló cuando estuvo frente a Poncio Pilato. Yo creo que hasta incluso pongo a hablar un poco de imaginación. Yo creo que el Señor le habrá hecho una risita diciendo: ¿usted se imagina lo que mi Dios, mi Padre va a hacer con todos? ¿Y lo que va a hacer a través de mí? En medio de todo, el Señor Jesucristo estaba feliz entregando su vida, porque estaba glorificando al Padre, estaba obedeciendo al Padre, estaba creyendo en el Padre. Todo el mundo habla y todos hablamos de la gran tribulación del Señor, pero en medio de su corazón Él estaba feliz, porque iba a ser el canal para la restauración del hombre y Dios, la relación del hombre y Dios. Él estaba haciendo el milagro más grande de la historia del hombre, que fue restaurar a Dios con el hombre. Dígame, ¿Jesucristo no estaría feliz con eso? Yo estoy feliz de ser misionero. ¿Por qué? Porque estoy siendo un canal de bendición. O voy a ser un canal de bendición. ¿Cómo no estarme alegre? Así vengan las tribulaciones, tengo que estar alegre porque voy a ser canal de bendición. Y si dejo que mi alegría se acabe, estoy matando mi fe, porque estoy dejando de creer en el Señor. Así de simple. Entonces, continuemos con los textos bíblicos. Ahora vamos con Filipenses 4:4. Y nos dice así: regocijados. Una vez más está repitiendo, otra vez Pablo se fue de intenso a repetir lo mismo. Regocijados en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Ahí está hablando de fe, le está diciendo, crean que yo estoy ya cerquita. ¿Y qué le está diciendo Pablo? Regocijaos. Una vez más, regocijaos. Y si traducimos, si buscamos el sinónimo de regocijo es alégrense. En la versión nueva internacional dice alégrense, alégrense. Entonces, ¿por qué cuando andamos en tribulación todo el mundo se da cuenta que estamos en tribulación y que somos unos cristianos llenos de tribulaciones? Eso también creo que lo estamos hablando con mi pastor, ¿no? La iglesia tribulada de que hablan en Apocalipsis, ¿no? No me acuerdo el nombre, porque son nombres un poco difíciles, la verdad. Pero estamos hablando de una iglesia tribulada. ¿Y por qué la iglesia está tribulada? Porque no tenemos fe. ¿Y fe en quién? En el Señor. No confiamos en el Señor. Nos olvidamos de que Cristo murió, resucitó al tercer día. Más para que usted fuera salvo, fue para también darle alegría. Ya yo vi un libro que se llama La Teología de la Alegría. Y yo decía, bueno, la teología de la alegría, ¿qué será esa vaina? Pero cuando empecé a darme cuenta de qué significa realmente la alegría, y hoy el Señor me decía, es que alegría es fe. Los que están en Cristo Jesús, los que están en el Señor, estamos confiados. Pero nos cuesta tener fe. Nos cuesta creer. Qué triste que en ocasiones sean
los compañeros de empresa, de colegio, que le digan, oiga, menos está bien, ¿qué tiene? Lo veo como mal, lo veo como triste. Cuando deberíamos ser nosotros los que vamos a ellos y decirle, oiga, menos está bien, oiga, niño, ¿usted está bien? ¿Qué le pasa? Lo veo triste. Pero en ocasiones son ellos que llegan a nosotros. ¡Qué vergüenza! Discúlpeme, pero la verdad, qué vergüenza. Se pone que somos hijos del Rey, hijos del Todopoderoso, de que el que simplemente le pidas que se mueva la montaña y se moverá. Y llega un no creyente y nos pregunta, ¿qué tienes? ¿Estás mal? Y uno, no, es que estoy con un problema de tenazos. No. No está mal, hay que reconocer que tenemos problemas. Pero tenemos que reconocer que tenemos un Dios más grande que nuestros problemas. Hay un dicho muy popular que se dice, no le digas a Dios qué tan grande es tu problema, sino el problema qué tan grande es tu Dios. Yo les digo, qué vergüenza que lleguen y nos pregunten y, ¿qué te pasa? A mí me da vergüenza eso. Cuando me preguntan eso, incluso los mismos cristianos, yo digo, uy, ¿qué pasó ahí? Me están viendo con cara de chico palado, ¿qué pasó ahí? Entonces yo te digo, uy, Señor, ahí sí nos fue la mano, como que ahí, ¿qué pasó con la alegría? Empiezo como que decir, Señor, ¿qué pasó? Yo soy un chico alegre, pero estoy en tribulación y me estoy apagando, me estoy achicopalando y toda la cosa. Entonces, Señor, como que algo está mal. Entonces llega el Señor y me dice, tranquilo, hijo, yo estoy todo en tus manos. Lo digo porque hace poquito salí en una tribulación y yo como que me estaba dejando llevar por la preocupación y me estaba dejando como llevar por esa chicopalería y yo como que decía, Dios, pero es que eso ya... Y el Señor simplemente llegó y me dijo, tranquilo, yo estoy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios y te esfuerzo con la diestra de mi justicia. Busca consuelo en mí. Que es cuando me decía, Pablo estuvo a punto de morir, casi pierde la esperanza, pero creyó y fue libre. Y desde ahí me cambió el rostro, me volví un emoticón de alegría. Entonces dice, una vez más quiero que lo lean y quiero que lo repitan conmigo el versículo 4 del capítulo 4 de Filipenses. Dice, regocijaos en el Señor, pero díganlo con alegría, como si fuera alegría. No, así no, hermana, dígalo con alegría de verdad. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Pueblo, regocíjense en el Señor. Alegrémonos. Yo me voy a volver intenso como Pablo. Les digo, alégrense. Pueblo, alégrense. Porque si a ustedes se les olvida, si ustedes están aquí es porque ustedes son cristianos, ¿verdad? Y si ustedes son cristianos es porque creen en Dios. Entonces, cada vez que un no creyente le pregunte a usted por su estado de ánimo, preocúpese, porque usted está quedando en vergüenza. Ahora quiero que me acompañen por allá a un lindo libro que se llama Primera de Pedro. A ver. En la primera epístola de Pedro nos confirma aún más de cómo la fe es sinónimo de, la alegría es sinónimo de fe. Pero más que esto, mis queridos hermanos, yo no quiero llevarlos a ustedes a que se vuelvan, como les dije en un principio, a que se vuelvan una manada de payasos, a que se maquillen y se hagan y se pinten una sonrisa falsa e hipócrita en su cara, diciendo, yo soy feliz, yo soy cristiano, todo el tiempo estoy feliz, y míreme, pero por dentro está totalmente amargado. Claro, digo lo del tema de payaso con el respeto del gremio de los payasos. Yo conozco muy bien el tema del clown y me perdonen los payasos. Es un ejemplo que hago, no todos los payasos son una manera de amargados por dentro. Hago la aclaración y lo hago pública también por internet para que no haya ningún problema con el gremio de los payasos. Y además también por Fredel, que también hace en ocasiones ese trabajo. Entonces, no lo hago con una forma de irrespeto, sino como un ejemplo. Y es algo más común, el ejemplo más común que uno puede encontrar, que es lo que se conoce como, el tema del payaso, como la enfermedad del payaso y cosas como esas se conoce. Y lastimosamente los que están quedando avergonzados son los pobres payasos. Dice en Primera de Pedro, capítulo 1, vamos a leer el versículos 5 y 6, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe.
para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ahí ya tocamos el tema de la fe. Y dice, en lo cual vosotros os alegráis. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengas que ser afligidos en diversas pruebas. Qué contradictorio, ¿no? ¿Cómo es posible que nos estén diciendo alégrense, pero al ratico me va a mandar la tribulación? Por eso es que primero dicen alégrense. Porque si les digo a ustedes, si hubiera dicho primero, ¿les va a mandar tribulación? No le sacan risa por ningún lado. Porque empezamos a decir, no, Dios mío, va a venir tribulación, ¿será que yo pequé? ¿Será que yo hice algo? No, ¿será que, Señor, yo pequé contra ti? ¿Qué hice, Señor? Pues déjeme decirle que las pruebas no simplemente es porque uno peca. Es esa misma, la palabra dice, prueba. No se llama castigo. Las pruebas es para fortalecer nuestra fe. Eso son pruebas. Pero la gente tiende a... No, perdón, las tribulaciones, estoy hablando mal. Tribulaciones realmente son pruebas. Pero todo el mundo tiene entendido que, Señor, ¿por qué estoy pasando tribulación? Y empiezan a preguntarle, Dios, ¿en qué momento yo te pequé? Señor, yo dejé de dar el diezmo. Señor, yo dejé de leer la Biblia. Señor, yo dejé de postrarme. Señor, mira, tengo las rodillas peladas. Y el Señor está diciendo, es que, no, tú no estás pecando. Simplemente quiero fortalecer un poquito más tu fe. Te quiero meter un poquito más en el fuego. No, pero la gente tiene en su imaginario que tribulación es castigo. El castigo de nuestro pecado viene solito a través de las consecuencias. No se llama castigo, se llaman consecuencias. Cuando tú pecas, tenemos consecuencias de nuestro pecado. En ocasiones ni siquiera Dios castiga por sí. Ya las consecuencias vienen solitas. Solitas vienen las consecuencias. Pero Dios sí coloca pruebas en nuestra vida. No nos tenta, nos prueba. Nos prueba con tribulaciones. ¿Y saben para qué? Para fortalecer nuestra fe. Y es cuando nosotros como cristianos y el ser humano erramos. Porque es cuando nosotros más nos apartamos de Dios. Porque culpamos a Dios por nuestra tribulación. Y es verdad, Dios es culpable por nuestras tribulaciones. Pero es que Dios no lo está haciendo de malo. Porque Dios no es malo. Bueno, cuando el Señor se pone un poquito bravo ya la cosa cambia, pero el Señor por sí no es malo. Si no, no sería Dios. El Señor es bueno y lo hace de corazón. Dice, se nos acabó el tiempo, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengas que ser afligido en diversas pruebas. Y saltemos al versículo 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Está hablando que la fe es igual que alegría y alegría es igual que fe. ¿Por qué? Porque ustedes están viendo al que no pueden ver y se alegran. Siento que mis hermanos están quedando como dormidos. Y ahí mismo quiero que ustedes miren en el capítulo 4, el versículo 13. Capítulo 4, versículo 13 de Primera de Pedro. Y dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Nunca van a faltar tribulaciones en su vida. Todos los días o durante toda su vida cristiana van a vivir tribulaciones. Durante toda la vida cristiana, escuchen muy bien, amigos cristianos. Durante toda nuestra vida cristiana vamos a vivir tribulaciones como las vivió Pablo. Pablo vivió en la cárcel, fue apedreado, Pablo fue insultado, Pablo fue escupido, pero siempre vivió con fe hasta el día que fue muerto. ¿Y sabe dónde está Pablo ahorita? Echando chistes con el Señor allá arriba. Por eso, cuando tengan tribulaciones, alégrense.
Lloriquemos menos y alegrémonos más en el Señor. Porque una tribulación no es castigo, es prueba, es fortalecimiento de fe. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios importa con nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que yo me alegro porque el Señor se está importando conmigo. Soy importante para Dios. Y para terminar, quiero que me acompañen en Salmo 34, 5. Salmo 34, 5. Por favor, no se me desconcentren. Salmo 34, 5. Y les voy a continuar con esto para cerrar. Siempre en medio de la tribulación, alégrense. Y ustedes jamás verán decepción. ¿Decepción de quién? Dios. Dios no decepciona. Si usted cree y se alegra y descansa en el Señor, usted nunca verá decepción. Porque así lo dice Salmo 34, 5. Y dice, los que miran para Él están radiantes de alegría. Eso lo dice la versión internacional. Sus rostros jamás mostrarán decepción. Sus rostros jamás verán decepción. Cuando venga tribulación a sus vidas, miren al cielo y alégrense. Porque al que ustedes están mirando se llama Jesucristo, el Dios de dioses, el Señor de señores, el que todo lo puede. Y ustedes miran para el cielo y se alegrarán y nunca verán decepción. Nunca llegará un vecino, nunca llegará un amigo a preguntarle ¿qué te pasa? Porque su rostro resplandece de alegría. Y dice en el versículo 8, dice, prueben y verán cómo el Señor es bueno, cómo es feliz el hombre en quien Él se refugia. Cómo es de feliz en el quien Él se refugia. ¿Qué quiere decir refugio? Creer, confiar en el Señor. Eso significa creer, eso significa fe. Alegría es sinónimo de fe. Si quiere colocarle el título al mensaje, se llama Alegría, sinónimo de fe. Pongámonos de pie, por favor. Santo Dios, a tiempo. Hermanos, les repito, no se trata de ser payasos, es decir, de ser bufones en ocasiones cuando venimos tribulación y ¡ay, yo soy feliz! No, es simplemente aprender a creer en el Señor y la alegría vendrá por sí sola. La alegría fluirá. Cada vez que usted vea a alguien que esté en tribulación y usted está lleno de alegría, verá cómo esa persona sonríe y verá cómo esa persona se llena su corazón de alegría. Por favor, incline su rostro y vamos a orar al Señor dándole gracias y pidiendo que llene de gozo nuestro corazón. Por favor, levante su mano con sus ojos cerrados. Si usted está teniendo tribulación, no le pida al Señor que le quite la tribulación. Pídale en primer lugar que se haga su voluntad y segundo, que le dé alegría como Pablo en medio de tal tribulación. Y además de eso, que le dé consuelo para que usted pueda ir a consolar y alegrar a otros, así usted está en tribulación. Cierre sus ojos, piensa en alguna persona que en este momento esté pasando por tribulación. Y si usted está pasando por tribulación, como le dije, no le pida a Dios que le quite la tribulación. Pídale que se haga su voluntad y que usted tenga fuerzas y esté lleno de alegría y gozo para que pueda fortalecer a otros que también están en tribulación. Dios de los cielos, a ti, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te glorificamos, te honramos y te exaltamos. Gracias por ese ejemplo maravilloso que fue Jesucristo y también por ese ejemplo maravilloso como fue Pablo, que en sus cartas habló a las diferentes iglesias de Corintio, Efesios, Señor, que se alegraran siempre. ¿Y por qué? Porque se alegraban en ti, Señor. Él tenía fe completa en ti, Señor. Él tenía convicción, Señor, plena en ti, Señor, certeza total en tu obra, Señor. Hoy te pido, Señor, para que en estas personas, Señor, que hoy estamos aquí, pido, Señor, y clamo a ti, Señor. Tú conoces nuestro corazón, tú sabes qué está pasando en nuestra casa, qué está pasando en nuestra familia, qué está pasando en su trabajo, qué está pasando en nuestro dial, Señor. Si nosotros contra ti hemos pecado, perdónanos, Señor. Pero si tú estás colocando tribulación en nuestras vidas por prueba, Señor, no te pido que la quites. Como dijo el Señor Jesucristo,
Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Señor, por el contrario, Señor, resplandece mi rostro de alegría y permite que mis ojos se puedan levantar a ti, Señor, como lo dice en Salmos 34:5. Permíteme que mis ojos se levanten a ti, Señor, y sé que nunca me decepcionaré, porque sé que tú harás tu voluntad, Señor. Bendice, Señor, aplaca, Señor, toda tribulación, aplaca, Señor, toda dificultad que en ellos haya, Señor, dificultad para orar, dificultad para buscarte, Señor, más la tribulación, Señor, que sea conforme a tu voluntad, que se quite de sus vidas, Señor, más tú seas glorificado y seas reflejado tu rostro en la vida de ellos a través del gozo, de la alegría y de la paz que trae una fe verdadera, Señor. Implementa la semilla de la fe y que sea sembrada, Señor, en nosotros, para que nosotros podamos dar una semilla de fe en nosotros. En tu nombre, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, así quedamos y te glorificamos y te damos muchas gracias. Amén y amén. Hermanos, Señor los bendiga. Muchas gracias por venir a la casa del Señor a escuchar la palabra del Señor. Que el Señor los bendiga y los lleve con bien. Queden en paz.